Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de julio de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica. Volvemos este domingo a las contrarréplicas de temas de fondo. La semana pasada hicimos un directo estupendo, lo hice con Andrea, que estaba todavía en España, ya se ha vuelto al Reino Unido. Así que tengo un montón de notas de voz pendientes, algunas son muy antiguas y lo he rescatado, otras que me han entrado a lo largo de este mes, de temas más de actualidad, aunque no de actualidad rabiosa. Así que vamos a hacer un mezcladillo y vamos a tener temas algo más antiguos y temas algo más modernos en esta última contrarréplica del mes de julio, ya que estamos a día 25. Bien, si queréis participar en la contrarréplica os voy a dar el número, no lo volveré a hacer hasta el fin de semana próximo. El número de WhatsApp es el 690 82 7909 con el más 34 delante en el caso de que mandéis vuestra nota de voz desde fuera de España. Si no ponéis el más 34, la verdad es que dudo mucho que me llegue. Y si no me llega, difícilmente voy a poder pasar esta nota de voz. Ni ahora, ni mañana, ni dentro de 3 años. Así que por favor, si estáis en México, en Argentina, en Uruguay, en Chile o en Colombia, poned el más 34 porque si no, no me entra. Bien, pues dicho esto, un segundo. La duración, importante. La duración tiene que ser de 1 a 3 minutos. Lo digo para los que no lo sepáis. Y tiene que estar grabado lo más claro posible. A ser posible, no, sin sonido de fondo, no digo a ser posible. La posibilidad la dejamos en la duración, es decir, si dura 3 minutos, pues no pasa nada, pero si está con ruido de tráfico y demás, es horroroso. Ya sois más los que sabéis bien que no lo suelo pasar, a no ser que sea algo muy importante, y aún con esas, a menudo os los echo para atrás y os pido por favor que me lo grabéis de nuevo, no ya por mí, que mal que bien yo estoy aquí con los auriculares y puedo subir el volumen y demás. Lo digo por los contraescuchas que muchas veces se quejan con toda la razón del mundo de que tal o cual mensaje no se oye del todo bien. Por suerte cada vez son menos, porque hago este control de calidad antes de que me lleguen los mensajes y los escucho bien. Bueno, pues con esto ya damos por concluida la introducción y pasamos a la contrarréplica. Empezamos con Samuel, que es venezolano y que pregunta por el reloj del apocalipsis. Hola Fernando, te vengo a traer una noticia que salió hace unas cuantas semanas sobre el Doomsday Clock, que es el reloj del apocalipsis. Y pues resulta que este reloj eh, conceptual que crearon científicos hace mucho, pues fue adelantado de 2 minutos a 100 segundos. O sea, del tiempo total de un reloj, estamos actualmente a 100 segundos del fin del mundo. Bueno, pues resulta que los que hacen ese reloj conceptual son científicos serios de Estados Unidos, si mal no recuerdo, es de la Universidad de Chicago. Y bueno, entre ellos hay 13 premios Nobel. Entonces, bueno, es algo serio que científicos reales hacen. Por lo que, bueno, a ver, si ellos dicen que estamos a 100 segundos del apocalipsis, es porque de alguna manera, supongo yo, estamos cerca de, bueno, de meter un poquito la pata y extinguirnos. La verdad, eh, como te digo, entiendo que hay mucha gente seria detrás de eso, pero no llego a comprender cómo es que estamos tan cerca del fin del mundo, si estamos, de hecho, en la época de mayor riqueza de nuestra historia, de mayor prosperidad, de mayor paz, donde la gente vive más. O sea, no entiendo realmente. Bueno, ellos se basan más que nada en que faltan acuerdos nucleares entre países y acuerdos también entre gobiernos para solventar la problemática del cambio climático. Pero bueno, las cifras están y dicen que hay muy pocos muertos por el cambio climático. Y bueno, nunca vi una guerra nuclear, no creo que haya, a nadie le conviene eso. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿qué opinas de esto? Porque si gente tan seria lo dice, supongo que es por algo.
El Doomsday Clock, que es como se llama en inglés, o reloj del apocalipsis. Es que hasta en esto es más bonito el español, no me comparéis apocalipsis con Doomsday. Bueno, Doomsday sería el día del juicio, una cosa así. Este reloj se creó es un reloj virtual, no penséis que está en ninguna ciudad del mundo encendido ni nada de esto, podéis consultarlo en internet, eso sí, pero vamos, que es algo virtual. Se creó en plena Guerra Fría por parte de unos físicos nucleares que estaban muy preocupados porque iba a estallar una guerra atómica en cualquier momento. Se puso en hora por primera vez en el año 47. Bueno, el 47 la verdad es que todavía los soviéticos no habían probado sus armas nucleares, lo harían un poquito después, pero bueno, que estaban temerosos de que lo de Hiroshima y Nagasaki, que quedaba muy cerca, quedaba solo a 2 años vista, volviese a repetirse, pero con una envergadura muchísimo mayor. Por lo tanto, viendo lo que había sucedido en Hiroshima, que eso sucediese en otras ciudades del mundo, mucho más grandes, como Londres o Nueva York o Moscú. Así que lo que hicieron fue crear este reloj, lo transmitieron a la prensa encantada en aquel momento de repetirlo, y las radios, las televisiones todavía no, bueno, que estaban empezando ya las televisiones en Estados Unidos. Lo que hicieron fue sincronizar este reloj a las 23 horas 53 minutos, es decir, solo a 7 minutos de la medianoche, momento en el que llegaría el fin del mundo, el que sería el Doomsday, es decir, el día del juicio final, el apocalipsis propiamente dicho. Se entiende que un apocalipsis nuclear, porque eran físicos nucleares, y además su preocupación y lo que les movía a estos científicos era eso, que la humanidad se autoaniquilase mediante un ataque nuclear masivo entre las dos grandes potencias. Bien, pues se mantuvo ahí con algún cambio menor hasta los años 80, es decir, más o menos estuvo durante los siguientes 40 años aproximadamente entre las 23:53, 23:55, 23:50, es decir, más o menos a las 12 menos 10 de la noche. Fue en los años 80 cuando empezaron a atrasarlo. En 1984, por ejemplo, estaba a las 23:57, estaba solo 3 minutos. Y luego ya con la llegada de Gorbachev, en el 84 todavía no había llegado, llegó un año más tarde, con la distensión, la desaparición de la URSS, la caída del telón de acero, bajó hasta las 23:46. Esto fue en el 95, justo a mediados de la década de los 90. Desde entonces no ha hecho más que subir, a pesar de que el fantasma de la guerra nuclear, si bien no ha desaparecido del todo, mientras haya silos con armas nucleares podrá haber una desgracia, pero está mucho más lejos, muchísimo más lejos que la década de los 60, de los 70 o de los 80. A partir de 2010 lo que hicieron fue incluir dentro de sus cálculos, que nadie conoce, para su vaticinio, el cambio climático. Y nada, pues desde entonces no ha hecho más que subir ya. En 2015 se lo llevaron a las 23:55, en 2017 a las 23:57, en 2018 a las 23:58, tocaría en 2019 a las 23:59, pero claro, entonces ya estaríamos en el juicio final. Y bueno, a principios de 2020, que fue la última vez que lo subieron, que es de cuando me dejó este mensaje Samuel, se lo llevaron a las 23 horas 58 minutos 20 segundos, es decir, solo minuto y medio del apocalipsis. Vamos, que esta gente es sorprendente, pero esta gente cree que hay más riesgo de que se acabe el mundo ahora que en plena crisis de los misiles, cuando la que vimos antes de ayer en la contrahistoria, o durante las guerras localizadas de la Guerra Fría, como la de Vietnam, la de Corea, Afganistán, incluso está más alto que durante la Guerra del Golfo, la Guerra de Irak. En fin, yo personalmente creo que no sirve para nada, que no se fundamenta en ningún indicador objetivo de las amenazas que se ciernen sobre nuestra civilización. La realidad es que hoy, yendo a indicadores objetivos, el mundo es más pacífico que nunca. Puede parecernos que no es así, pero no. Casi cualquier momento del siglo pasado fue mucho más violento que el actual. Hay menos muertes relacionadas con las guerras que en ningún otro momento del siglo XX. Y si nos fuésemos al XIX nos encontraríamos algo similar. De hecho, somos más seres humanos que nunca. Hay casi 8.000 millones de personas sobre la faz de la Tierra, con una esperanza de vida que a nuestros antepasados de hace 2 siglos, es decir, de tiempos de principios del siglo XIX, después de las guerras napoleónicas, les hubiesen parecido nuestras esperanzas de vida de ciencia ficción. Apenas mueren niños de enfermedades, ni siquiera en el tercer mundo. Las epidemias, bueno, estamos en plena pandemia, pero como bien sabemos, nada que ver con la peste negra, ni siquiera como la gripe de 1918. La democracia y los derechos humanos son la norma a lo largo y ancho del mundo, no hay esclavitud, en fin. Son la norma, no la excepción. No significa que en algún lugar, hay unos cuantos lugares en el mundo en el que no se respetan y hay tiranías, pero que son muy pocas en comparación con las que había, no lo sé, en los años 30, por ejemplo.
Y aunque nuestro mundo tiene por delante un montón de desafíos, los humanos que poblamos hoy el planeta somos mucho más afortunados que nuestros antepasados, bastante más afortunados, que cualquiera de nuestros antepasados. Y ojo, que esto no es hablar por hablar, ni optimismo, no. Esta afirmación se puede objetivar fácilmente, con un montón de datos relativos a muertes por enfermedad, por hambre, por desastres naturales. Sí, también por desastres naturales. Los desastres naturales en los años 20 del siglo pasado, todavía en los años 20 del siglo pasado, no digo en el siglo XV, ocasionaban también unos desastres humanos de padre muy señor mío. Vamos, que somos más, vivimos mejor y más años que en cualquier otra época anterior. Si eso es estar a 100 segundos del apocalipsis, pues a lo mejor es que el apocalipsis es bueno y todo, es decir, hay que leerlo a la inversa, que cuando den las 12 viviremos casi en el paraíso. Bien, seguimos con Gonzalo, que vive no en el paraíso, vive en Inglaterra, y pregunta por lo que va a pasar este verano con lo que está pasando ya este verano con los viajes dentro de Europa. Y bueno, supongo que a más de un escucha le ocurrirá lo mismo que a mí, y es que pues ando un poquito con la duda de qué va a pasar este verano con el tema de PCR arriba, PCR abajo, pues poder tanto ir como volver a España y bueno, volver de la misma cuando se me acaben las vacaciones. Que bueno, tengo el privilegio de trabajar en el sector educativo, entonces tengo unas cuantas semanitas por delante en agosto. Entonces, pues no sé, sé que es sacar un poquito la bola de cristal del bolsillo y no sé. ¿Cómo ves tú? ¿Qué va a pasar? ¿Qué acuerdos se van a llevar entre las distintas fronteras, ya no solo dentro de la Unión Europea, sino pues también con el tema de Inglaterra? No sé, un poquito, pues saber un poco tu opinión o tu vaticinio y nada, un saludo para todos. Como español que eres, Gonzalo, nadie te puede impedir entrar en España. A lo sumo pedirte un test y si es positivo, obligarte a que te aísles en tu casa o en casa de tus padres o de un amigo. Pero vamos, no te pueden impedir que entres, porque eres nacional. Otra cosa es el regreso al Reino Unido, es decir, si vienes a España y quieres volver a tu casa en el Reino Unido. Ahí, según tengo leído y entendido, o estás vacunado completamente, es decir, con las 2 dosis y tu certificado correspondiente, o tendrás que hacerte una PCR o un test de antígenos para entrar. Eso solo para entrar, para que en el aeropuerto de Heathrow te dejen pasar. Y luego guardar una cuarentena de 10 días con otros 2 test intercalados en la cuarentena. Creo que el primero es a los 3 días de entrar en el país y el segundo al finalizar la cuarentena. Vamos, que si no estás vacunado casi mejor que no vengas, porque los test no son precisamente baratos, por no hablar de que, sobre todo esos que te meten el palo por la nariz, son francamente irritantes. En la Unión Europea, es decir, si lo que pretendes es ir a Francia o Holanda o Alemania, esto depende de cada país, así que te rogaría que te informes, pero por lo general, por lo que he podido ver, con un test de anticuerpos o de antígenos basta y no hay que hacer cuarentena. Si estás completamente vacunado, también pasas sin ningún problema. Bueno, esa fue una de las razones por las que yo me vacuné. La primera fue para que si pillo la COVID, pues me pega más suavemente. Yo ya tengo una edad, recuerda. Y la segunda para poder moverme por Europa tranquilamente durante este verano y durante lo que quede de pandemia, que al paso que vamos van a eternizar esto. A ver, quiero ir a lo largo de las próximas semanas, quiero ir a Inglaterra, quiero ir a Alemania también, y con el certificado europeo, que ya obra en mi poder, podré hacerlo en los próximos días, vamos, sin necesidad de andarme con test y con cuarentenas. Que ya te digo, las cuarentenas pues es lo peor. Imagínate que llegas a Alemania y te tienes que comer allí 10 días de cuarentena. Bueno, en Inglaterra me los tendría que comer sí o sí si no estuviese vacunado, aparte del test. Y luego los test, en fin, que llegas, aparte de meterte el palo por la nariz, es que te soplan 70 euros. Por eso, por un test que debe de tener un coste unitario de 2, una cosa así. Menudo negocio han hecho con esto de los test. Así que si dependiendo de dónde vayas a ir, si vas a venir a España, no vas a tener problemas porque español eres, pero ten en cuenta que para volver a Inglaterra va a ser todo un follón. Seguimos con Francisco, que nos habla del conflicto entre el Reino Unido y Rusia en el Mar Negro a raíz de la incursión del Defender, este destructor británico en aguas de Crimea. Hace pues justo un mes preparé una contracrónica sobre este mismo tema. Creo que has pasado por alto las consecuencias que tuvo que Bielorrusia, sirviente de Rusia, obviamente, detuviera un avión de Ryanair. El avión que hizo bajar en Bielorrusia era de Ryanair y algunos británicos se quejaron de que no tendrían que haber podido hacer eso. Y como Bielorrusia es un
lacayos de Rusia, hablando mal y pronto, pues bueno, yo creo que eso también habrá influido un poco en que intenten chincharle, geopolíticamente hablando. Un saludo. Esto que comentas del aeropuerto de Minsk, que fue el mes pasado, en junio, también tuvo que ver, evidentemente, aunque no sé hasta qué punto. Ten en cuenta, Francisco, que Ryanair no es una empresa británica, nunca ha sido una aerolínea británica, aunque evidentemente tiene mucha presencia en el Reino Unido, pero también la tiene en España. No sé este año, pero durante muchos años, por lo menos los últimos 8, 9 o 10, la aerolínea que más viajeros ha transportado en España no ha sido Iberia ni Air Europa, ha sido Ryanair. Yo cuando veía las estadísticas de AENA me llamaba la atención, decía que era una aerolínea irlandesa con un nombre que hasta que estamos acostumbrados a decirlo, pero que al principio nos costaba hasta pronunciar, bueno, pues que sea la aerolínea que más transporta en España llamaba la atención. Y por supuesto, sucede lo mismo en muchísimos países de Europa, tiene centenares de aviones, vuela a todas partes y con un precio muy bajo. Pero vamos, su nacionalidad original, el nombre lo dice un poco, ¿no? Lo de Ryan, es irlandesa y sus dueños son irlandeses. Por eso se quejó tan amargamente la Unión Europea cuando pasó aquello de Minsk. A fin de cuentas, Irlanda está dentro de la Unión Europea. Básicamente Johnson metió el destructor, el Defender en el Mar Negro para, pues lo que comentaba aquí, para hacer sentir su presencia en ese lugar. En clave de estamos de regreso, seguimos siendo el Reino Unido, un país importante, una potencia. Vamos, ya sabes, el rollo inglés de somos los dueños de los 7 mares y demás. El Britannia Rule the Waves, ¿no? Siguen muchos en el Reino Unido con esa historia. Bueno, el Rule Britannia se lo conocen yo creo que prácticamente todos los británicos. Tienen además, aparte de esto del Defender, tienen un grupo de combate en el que iba el Defender encuadrado, por cierto, capitaneado por el portaaviones Queen Elizabeth, que es un portaaviones bastante nuevo. Lo tienen ahora mismo en Extremo Oriente. Hace una semana andaba por la India, en el Océano Índico. Va a hacer ahí unos ejercicios con los estadounidenses y los australianos cerca de Filipinas, a tiro de piedra de la costa china. La cosa va de eso. Quieren hacer ver al mundo que aún son una superpotencia naval y que su presencia global en los 7 mares es real y necesariamente temible. Bien, vamos ahora con Diego, que nos habla de la crisis de los semiconductores de la que hablaba aquí hace unas semanas. Hay que partir de esa base de que TSMC es ahora mismo la compañía más avanzada y que puede ofrecer, digamos, las obleas, las impresiones de mejor calidad a sus clientes. Está mucho más avanzada que Intel y en este aspecto pues ha sido una de las claves junto a la mejora de los diseños que ha permitido a AMD superar en muchos ámbitos a Intel, porque puede hacer chips más pequeños y demás que le permiten pues juntarlos y hacer núcleos más grandes que se necesitan para centros de datos. De todos modos, también hay una guerra soterrada en el tema de las arquitecturas, también del diseño de los chips. Está x86, que es el que usamos en los ordenadores personales prácticamente, pero bueno, ahora Apple se ha pasado a hacer sus propios procesadores para sus ordenadores que están basados en la tecnología ARM, que es la misma que usan los chips para móviles. Entonces, a partir de esa tecnología, que es un estándar abierto, de momento, hasta no ver si lo compra Nvidia, que es uno de los principales problemas que también tienen otros clientes del futuro de ARM. Bien, pues el tema de ARM es que también otras tecnológicas como YouTube o Amazon están diseñando sus propios chips para sus procesadores de datos, que bueno, pues también van a incidir mucho en el problema de ventas que antes podía tener asegurado Intel o AMD. Entonces también hay una guerra soterrada ahí. Pero bueno, que como digo, TSMC ahora mismo pues es la empresa más avanzada en la construcción en la impresión de procesadores y a Intel, aunque ahora quiere abrirse para producir también para terceros, pues está un paso atrás de lo que puede hacer TSMC. Y eso también influye, pues, por supuesto, la calidad de sus productos, el consumo y otros aspectos que ahora mismo inciden, pues, en la venta de esos productos para grandes centros de datos. ¿Vale? Venga, muchas gracias por tu programa y un saludo.
Pues muchas gracias, Diego, pero TSMC no diseña procesadores, hasta donde yo tengo entendido. Se limita a manufacturarlos. Vamos, que les dan los planos y, entre comillas, bueno, sí, los planos. Un microprocesador tiene unos planos, una complejidad extraordinaria, pero no dejan de ser unos planos y ellos ya fabrican el chip. Puede parecer algo menor eso de fabricar chips, no sé, pensar que pues uno mete los planos en una computadora y se encarga una maquinita de ir sacando chips, como el que hace salchichas, ¿no? Pero no, de sencillez no tiene nada, no es nada menor. La complejidad de los semiconductores actuales es muy grande. Y como contaba en aquel programa, se necesita maquinaria muy cara. En algunos casos puse un ejemplo, que una máquina para imprimir, para crear, solo para los patrones, costaba 100 millones de euros, solo una máquina. 100 millones de euros es lo que cuesta un avión de pasajeros, un Airbus 320 nuevo, recién salido de la fábrica. Bien, esa maquinaria hay que diseñarla, evidentemente. Y luego necesitan también profesionales muy cualificados, necesitan una inversión de capital fuera de lo común. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo TSMC desde hace 30 o 40 años en Taiwán? TSMC además fabrica, tiene clientes muy conocidos y muy famosos. Fabrica, por ejemplo, los procesadores de AMD. AMD es la gran competencia de Intel desde siempre. Creo que todos habremos tenido alguna vez un ordenador con AMD. Yo tuve uno hace muchísimos años. No era mío, era del periódico en el que trabajaba, pero recuerdo que lo ponía en una pegatina que era de AMD. De hecho, AMD es uno de sus principales clientes. Otros que encargan la fabricación de sus chips a TSMC son Nvidia, esta marca creo que pertenece a Nvidia AMD. Esta marca de tarjetas gráficas, Intel también, le encarga producción a TSMC, Qualcomm, bueno, la propia Apple. Es decir, que a TSMC le da igual que la arquitectura del chip sea x86 o ARM. Los Apple Silicon, estos que equipan los nuevos MacBook, por ejemplo, que están en boca de todo el mundo ahora, cuya arquitectura, como bien dices, es ARM, están fabricados por TSMC. El problema, como decía en aquel programa que hice, este mismo mes, no está muy lejano en el tiempo, es el cuello de botella que se ha formado en torno a TSMC. Nada más. Bueno, y en general en torno a las fábricas taiwanesas de chips, que no dan abasto por la gran demanda mundial de dispositivos electrónicos. A raíz de la pandemia, bueno, y a raíz de que estamos todo el día pegados a dispositivos y aparatos electrónicos de todo tipo, teléfonos, ordenadores, televisores, iPads, etcétera. En fin, que vivimos rodeados. Aquel día en aquel programa decía que prácticamente todo lo que me rodeaba en ese momento, hasta la cafetera, lleva semiconductores. Evidentemente los de la cafetera son muy sencillos, son baratos, pero que hay que fabricarlos, evidentemente. Eso por un lado. Y luego por otro, el modo en el que ha crecido la demanda de semiconductores para la industria automotriz. Hace 30 años, a principios de los años 90, los vehículos incorporaban algunos chips, evidentemente. No tienes más que entrar en cualquier coche de 1990-92 se llevaban algunos, pero eran muy pocos en comparación con lo que hay ahora. Ahora un automóvil es casi un ordenador con ruedas. Bueno, los eléctricos, de hecho, son ordenadores con ruedas. Traes en un Tesla, no hace falta que sea un Tesla, ¿eh? Ya se venden muchísimos, puedes encontrarlos por la calle y ya no te das la vuelta, como sucedía hace 5 años que te cruzabas con un coche eléctrico y decías, caray, un eléctrico, ¿no? Ahora, son ya tan comunes, no sé, por lo menos en Madrid, que sobre todo de compañías de compartir coche, más mucha gente que se los está comprando, caray, porque consumen electricidad, aunque no es precisamente barata, pero bueno, es más barata que la gasolina todavía. Y esos coches son pura electrónica. Las pantallas gigantescas, en sí, todos los controladores que llevan, el motor, digamos que es lo de menos, no es como los automóviles de combustión interna. Son, en cierta ocasión, en un programa que hice sobre Tesla, decía, es esencialmente un computador sobre ruedas enchufado a una batería, que también, la batería en sí, es muy intensiva en el uso de semiconductores. Bien, seguimos con Alberto, que es de México, que acaba de vacunarse y nos cuenta su experiencia. Pues te cuento que ya me puse la vacuna y lo hice hace exactamente 7 días. Y pues bueno, lo trascendente no es que me la haya puesto yo, tengo 37 años. Junto conmigo se la puso mi hermana de 18 años, también el novio de ella, que nos acompañaron a mi esposa y a mí para no tener que hacer fila. Ellos llegaron más tarde, nosotros nos formamos desde las 5:30. Eso sí, fue solamente el primer día en que se tuvo que madrugar, Los demás días ya no fue necesario.
podías hacerlo, pero no era necesario, ¿eh? Conforme vas llegando, te vas vacunando unos 20 minutos y ya estás afuera. El caso es que en nuestra experiencia, como te cuento, íbamos 5 personas porque, bueno, también iba una sobrina de nosotros que tiene 20 años y pues esto es lo trascendente, ¿no? Personas tan jóvenes vacunándose, cuando en otros países pues todavía están vacunando a grupos de edad pues más avanzada, ¿no? Eh, Esto lo ha hecho el gobierno de los Estados Unidos. Más adelante te cuento por qué. De momento te cuento nuestra experiencia. Pues ya, después de haber esperado pues unas 2 horas, abren las puertas y ya para entonces nosotros teníamos 200 carros adelante y nos parecieron muchos al llegar, pero ya para cuando abrieron las puertas no, ya era una locura, ya eran filas de 3 kilómetros. Ya lo corroboramos al salir. Sí, no, ya había unos 1500 vehículos. Pues sí, alentando mucho el proceso de vacunación, pero bueno, en cuanto a los efectos secundarios, pues nada más el dolor en el brazo al momento de retirarnos, que fue como a las 9 de la mañana. Yo pues me fui a trabajar y todo el día no sentí absolutamente nada más que el pinchazo, como con cualquier inyección, ¿no? Pero ya por la noche sí sentí cuerpo cortado, me dio fiebre, mi esposa también, los familiares que fueron con nosotros también, porque nos lo comentaron en el grupo. Mucha gente lo reportó en redes sociales, esta historia se repitió por todos lados, todos se sintieron así o peor. Bueno, no todos, algunos, eso sí, los menos, no tuvieron ningún efecto. Y pues la gente mayor que vive acá en Baja California, pues sí, se burlaban de nosotros porque ellos ya habían sido vacunados, ¿no? Con la de Pfizer o con la de AstraZeneca y pues no habían tenido efectos adversos, o tal vez fueron los menos, ¿no? Los que sí los tuvieron. He de decir que sí, la de Johnson & Johnson, por lo que he visto y por lo que he experimentado en mis propias carnes, pues al parecer es la que tiene más efectos adversos. Ahora, no es nada que no pueda solventar pues tomando paracetamol o algún antiinflamatorio, ¿no? Antifiebre, no sé cómo se diga, ese tipo de medicamentos. El caso es que te comento rapidito, ya me extendí. ¿Por qué nos están vacunando a los más jóvenes? Mira, Fernando, se pretende que sea Baja California el primero en vacunar a este grupo de edad y que seamos el primer estado en conseguir la inmunidad de grupo antes que ningún otro estado. Y no es porque sea competencia, simplemente el gobierno de los Estados Unidos ha donado 1.300.000 dosis para este estado. No las vamos a utilizar todas al parecer, ojalá que más gente fuera a vacunarse, pero pues bueno, ya sabes que hay varios mollera sumida que dicen que esta cosa trae chips o que, uy, no, pues vas a traer una cuchara pegada en el brazo y pues andar por la vida así, pues es muy incómodo, ¿no? Patrañas. El caso es que Estados Unidos pretende reabrir la frontera con México para los cruces no esenciales. Y para ello, pues, nos está pidiendo que los estados fronterizos tengamos un 70% de nuestra población ya vacunada, ¿no? Esto para reactivar a la economía en ambos lados del muro, aunque desde mi punto de vista lo que les interesa es reactivar la de ellos, porque en buena medida el consumidor mexicano, aunque tenga menor poder adquisitivo que el consumidor norteamericano, asistimos mucho a lugares como San Diego o Los Ángeles. Me estoy refiriendo a los cruces que se dan por Baja California. Y pues aunque nosotros también necesitamos mucho los dólares que ellos vienen a traer por el turismo, pues ellos también necesitan los nuestros. Mismos dólares que previamente ya cambiamos por pesos mexicanos para ir a gastarlos del otro lado de la frontera. Pues esta es mi experiencia, Fernando. Me gustaría escuchar la tuya. ¿Cómo te fue con los efectos? ¿A ti ya te salió el tercer ojo? ¿Cómo vas? Eso de ir a vacunarse en carro creo que solo sucede en México y en Estados Unidos. Aquí yo la verdad me iba a hacer cola, no es que ir a vacunarse en carro, aparcar, no ir andando, no.
Eso de hacer una cola de 3 kilómetros, caray. Aquí yo me acerqué con la Vespa al hospital. No fui en bicicleta porque temía que los efectos secundarios, no sé, me hiciesen caerme o algo así. No tendría fuerzas. Y fui con la Vespa al hospital, la dejé en la puerta y la cosa fue rapidísima. La primera dosis, entre que yo entré por la puerta y me vacunaron, fue 3 minutos, calculo, más o menos. Y nada, me sacudieron el pinchazo. La segunda fue aún más rápido. Fue entrar, meter mi DNI en una pantalla táctil que había en la puerta. Y nada, en el acto fue terminar, darle al enter, me salió mi nombre y en el acto, y como decía mi nombre entero, con los 2 apellidos por la megafonía. Me puse blanco, claro, me cagué en todo, porque yo para esto de los pinchazos necesito un periodo de reflexión y de preparación mental. No sé, 2-3 minutos, que menos, ¿no? Y ni me dejaron, así que fue entrar y pinchar todo uno. La primera dosis, mi vacuna ha sido la de Pfizer, no me produjo nada de nada. Al día siguiente iba en el tren hacia Sevilla y me iba tocando el brazo todo el rato para ver si me dolía. Pero nada, solo dolía si apretabas en el punto exacto del pinchazo. La segunda dosis sí que me dolió el brazo aquella noche. Pero vamos, nada especial, ¿eh? No me hizo falta ni paracetamol, ni ibuprofeno. Y lo tenía preparado, ¿eh? Lo tenía preparado desde la primera dosis. Pero que no me hizo falta ni nada. Me puse a ver una película tranquilamente sin... Me dolía si... Notaba cierta pesadez, eso sí, en el brazo del pinchazo. Y si me tocaba, evidentemente, me dolía un poco. Pero vamos, me fui a dormir y al día siguiente algo de dolor en el brazo, muy ligero, que se fue pasando durante el día. No he tenido ni un solo efecto secundario más de la vacunación. Vamos, una decepción completa. Yo ya me había puesto en modo convaleciente. Hasta me preparé unas películas para ver en el momento de la agonía, pero no hizo falta. Pero bueno, que el tercer ojo no me ha salido, vamos. No me hubiese importado, eso sí, que después de la vacuna hubiese descubierto, de repente, que, no sé, que sé tocar el violín como Ara Malikian, pero nada, no ha habido suerte, sigo sin saber tocar el violín y además no tengo un tercer ojo, solo tengo 2 y muy afectados de hipermetropía, así que no, creo que me voy a quedar con que, no yo digo ya inmunizarme, con que si me agarro el COVID no me dé fuerte, no me dé directamente, con eso estoy ya satisfecho. Luego, respecto a lo que comentas de los jóvenes, a ver, en España se está vacunando ya a los 20añeros, según tengo entendido. Ha ido muy rápido todo esto. Han estado aquí, ha habido días en los últimos 2 meses que han vacunado como un millón de personas. No uno ni dos, unos cuantos, ¿eh? Y estar por encima del medio millón es algo bastante común. No sé, supongo que el mes próximo empezarán ya con los menores hasta los 12 años. Allí en la Baja California, hay 2 Bajas Californias en México, Baja California propiamente dicha, que es la que hace frontera con Estados Unidos, y luego la Baja California Sur, que está, pues, como dice el nombre, al sur de la Baja California. Están entre el continente y el Mar de Cortés, en la península de California. No sé, supongo que lo habrán hecho allí, como bien dices, porque que querrán vacunar cuanto antes a la población para que se abra la frontera este mismo verano. Es un estado asequible, además, en cuanto a número de habitantes. Creo que tiene 3 o 4 millones, corrígeme si me equivoco. Vamos, muy lejos de Ciudad de México, de Veracruz, de Guanajuato, vamos, de otros estados de México que están mucho más poblados. Pero bueno, en aquel país, en México, en tu país, no van mal del todo. He ido a mirar y están por debajo de Argentina, de Uruguay, pero están por encima ahora mismo de Perú o de Colombia. Lo acabo de mirar, ya te digo, lo tengo delante. Ayer el 31% de la población de México había recibido ya la primera dosis. Un 18% está completamente vacunado. Si siguen a este ritmo, mucho antes de fin de año se habrá vacunado ya de sobra, a un 70% de la población. Bien, seguimos con María Fernanda, que también es mexicana y que nos habla del patriotismo hispanoamericano. Quería hablar sobre un tema que tocaste anteriormente, del patriotismo hispanoamericano. En una ocasión, un español que vino a México me preguntó que si los odiábamos a los españoles. Yo bobamente le contesté que todo estaba olvidado. Y después de analizarlo y estudiar un poquito más sobre el tema, me di cuenta que desde mi punto de vista, desde mi entorno social, somos lo mejor de las 2 culturas. Ese es el punto de vista general. Aprendimos mucho de los españoles y tenemos también lo mejor de las culturas prehispánicas. Y que diferencia, por ejemplo, del caso que fue para Estados Unidos, en el que aniquilaron a todos los indios americanos o los segregaron. Aquí hubo mezcla de castas. Entonces, somos como tal una mezcla, somos lo mejor. No somos ni españoles ni somos prehispánicos, somos mexicanos actualmente.
Pero me di cuenta también que esto se debe a que yo vivo en la ciudad de Guadalajara. Guadalajara fue fundada por españoles, habitada por ellos y también por una gran cantidad de colonias francesas que se mudaron aquí. Y añádele que hay muy poca influencia prehispánica en la zona, a diferencia, por ejemplo, de Ciudad de México o el sur del país. Y a esto sumémosle que mi abuelo es español, él se mudó después de lo de Franco, ya falleció mi abuelo, pero pues tengo un poquito de influencia con los españoles, pues cosas buenas, pongámosle de esta manera. Pero me puse a investigar un poquito el resto del país y realmente sí existe un odio hacia los españoles, creyendo que si España no nos hubiera conquistado, pues no seríamos lo que somos hoy en día, hubiéramos ido mejor con las culturas prehispánicas, etcétera, etcétera. Opinión que no comparto. Pero, independiente a todo esto, quería mencionar la hipocresía y el malinchismo que hay en todo esto. La palabra malinchismo precisamente viene de la Malinche, persona que ayudó a los españoles. Me imagino que conoces la historia, es bastante interesante. Y desgraciadamente aquí, por ejemplo, en mi ciudad hay un gran porcentaje de personas de piel blanca y también otro gran porcentaje de personas de piel de color. Y es muy notoria la segregación que hay, tanto para laboralmente, por ejemplo, ves a las personas en la televisión y demás, todas son de piel clara. Pero las personas de piel oscura son segregadas, se les suele ofender, se les suele hacer bromas, se les dice negros, se les dice varias cosas, aunque ni siquiera hay afroamericanos. Aquí en la ciudad de Guadalajara creo que he contado 4 afroamericanos en toda mi vida y son muy notorios porque no los hay. Pero desgraciadamente pues es algo que existe, ¿no? Esta cuestión de castas de si eres de piel clara es más fácil que consigas trabajo que si eres de piel oscura. Esto, por ejemplo, también vamos a hablar de otra hipocresía. Una de las grandes cosas que dejaron aquí los españoles en su época fue la religión, para quien crea en ella. Aquí en la ciudad de Guadalajara, un pequeño ejemplo fue que crearon una estatua homenajeando lo mejor de las dos culturas. Crearon una mezcla entre la Virgen María y la Coatlicue, que fue esta figura prehispánica que usaron para vincularla a la Virgen María y que los prehispánicos se convirtieran de religión. El artista quiso homenajear la mezcla de las dos culturas, pero un montón de fanáticos religiosos vandalizaron y hicieron marchas para que retiraran esta estatua porque manchaba la imagen de la Virgen María, porque tenía cráneos y serpientes que eran originarias de las estatuas de la Coatlicue. Y esas mismas personas en la romería hacen bailes prehispánicos para homenajear. Toda esta clase de hábitos hipócritas está lleno en Latinoamérica, no solo México. Un montón de costumbres españolas mezcladas con las costumbres prehispánicas, el Día de Muertos. Simplemente nosotros celebramos Halloween, que es una celebración americana, pero realmente todo está muy mezclado y la gente realmente parece que no sabe distinguir cuándo es bueno ser de una cultura y ser de otra en vez de aceptar un poquito de todo. Bueno, esta solo es una reflexión y una opinión que tengo. Muchas gracias si es que van a pasar esto en el programa y muchas felicidades por tu programa, claro está. Hasta luego. Tengo, María Fernanda, que hacerte algunas matizaciones. Cuando hablas de españoles lo haces en tercera persona. No sé, como si en septiembre de 1821, momento de la independencia de México, todos los españoles hubiesen regresado a Europa con sus hijos y sus pertenencias. No regresó ninguno. Al contrario, se fue el virrey que se fue a Cuba, nada más. Fueron muchos los que... Sí, el virrey Apodaca terminó
Si mal no recuerdo haber leído en alguna ocasión que se fue a Veracruz y de ahí embarcó hacia La Habana. Pero nada más, el resto todos se quedaron. Fueron, bueno, aparte de que si nos metemos ya, podemos correr el tiempo del siglo XIX y XX, pues fueron muchos millones de españoles peninsulares los que a lo largo de los 2 últimos siglos han hecho las Américas y se han establecido allí. Tu abuelo está entre ellos. Caray, que Agustín de Iturbide, el primer emperador de México, aparte de ser hijo de un navarro, bueno, ese apellido solo puede venir del País Vasco o Navarra, este hombre era coronel del ejército realista y luchó contra Hidalgo, y luego se hizo independentista a raíz del golpe de Riego en España, ya en 1820. Así que los españoles, entre comillas, de los que hablas, los que establecieron un sistema de castas o se llevaron ahí el cristianismo, son vuestros antepasados, no los nuestros. Los nuestros se quedaron aquí. Los vuestros se mezclaron en mayor o menor medida con la población local, como los distintos pueblos que pasaron por la península ibérica se mezclaron con la población de aquí, que ya estaba. Fueron unos cuantos, te lo aseguro, pero solo uno dejó su lengua, su cultura, su religión, su forma de entender el mundo, y ese pueblo fue el de los romanos. Yo soy un producto de aquel proceso que tuvo lugar hace unos 2000 años. Hablo en castellano, que es una lengua derivada directamente del latín, escribo en caracteres latinos y, bueno, culturalmente pertenezco a la cristiandad occidental. Si hiciese un análisis de mi ADN, cosa que no he hecho, pero si lo hiciese, seguramente encontraría que es muy parecido al de los celtíberos que vivían aquí hace 20 siglos. Parecido pero no igual, ya que en este tiempo por aquí han pasado, aparte de romanos, una gama muy amplia de pueblos mediterráneos y del centro de Europa. Caray, por eso los españoles tenemos unos rasgos tan variados. Encuentras gente con la piel muy clara y otros con el tono de piel mucho más oscuro. Ambos son españoles de muchas generaciones, ¿eh? Por eso aquí el racismo biológico, ya sé que le es tan caro a los anglosajones, nunca terminó de funcionar. Pues bien, María Fernanda, México es la mezcla de los hispano-romanos del siglo XVI, que se conocían como castellanos o españoles, con las diferentes culturas indígenas que estaban presentes allí desde mucho antes. Tus antepasados no desplazaron a la población local, se fundieron con ella, obligándoles, eso sí, a cambiar de religión. ¿Por qué? Pues porque en el siglo XVI lo de la religión se vivía muy a fondo. Piensa que los ingleses, un poco más al norte, desplazaron a la población local. Fueron limpiando, iban ellos llegando, quitaban a los que había. No es que les impusiese la religión, es que les imponían su presencia y les sacaban de allí. También fueron, insisto, tus antepasados, paulatinamente cambiando de lengua. Bueno, una parte de tus antepasados. Pero ese fue un proceso mucho más lento, porque las lenguas indígenas, como bien sabes, se han mantenido. En México, especialmente en el sur del país, se sigue hablando náhuatl, mucha gente lo sigue hablando, mixteco, yucateco, totonaco, hay un montón de ellas. Creo que hay algo así como 50 lenguas indígenas reconocidas en México. En algunos estados, como Oaxaca o Chiapas, tienen muchísimos hablantes nativos. En Guatemala, que es un país realmente pequeño al lado de México, se hablan más de 20 lenguas indígenas. Algunas, como el quiché, la hablan pues unos 2 millones de personas. Lo que hicieron tus antepasados, o una parte de tus antepasados, fue dar una lengua franca a aquella gente. Como los romanos dieron una lengua franca a mis ancestros remotos, que no se entendían entre ellos, por cierto. Los que crean España como realidad cultural más o menos unificada son los romanos. Los que crean México como realidad cultural más o menos unificada son tus antepasados llegados desde España, que aporta la religión, la lengua, el alfabeto, etc. En México, desde la independencia, y con mucha más intensidad tras la Guerra del Gringo, en 1848, en la que México, como bien sabes, perdió 1/3 de su territorio a manos de su vecino del norte, se decidió de una manera clara, decidida y además en abierto, no fue un olvido, se decidió borrar a España de la ecuación y culpar a los españoles, que estaban ya muy lejos y no molestaban, de todos los males del país. Ahí es donde aparece lo del malinchismo. Fue en ese momento cuando desde Ciudad de México las élites políticas de la República buscan un pasado glorioso de sustitución, y lo encuentran en los mexicas. Pero los mexicas no ocupaban todo lo que hoy es México, sino una pequeña parte del centro del país. Cuando hablan de mexicanismo, están hablando de aztequismo, nada más. Es curioso porque, puestos a buscar un pasado glorioso, pueden haber buscado, no sé, la época virreinal, que el virreinato de Nueva España era realmente grande y realmente poderoso. Tan grande y tan poderoso, y se vivió también en él, que gente como Humboldt, cuando llegó, se quedó sorprendido a principios del siglo XIX de lo bien que se vivía en Nueva España, también en el Perú, y de lo avanzados que estaban, y lo pacífico que era, y lo bien que comían. Vamos, lo desarrollado que estaba la Nueva España en aquel entonces. Estoy hablando del año 1800, 1802, unos 20 años antes de la independencia.
Caray, desde Nueva España se gobernaba no solo todo el Caribe y toda Centroamérica, sino hasta las islas Filipinas. Se gobernaban desde Ciudad de México. Pero claro, eso caía muy cerca. Implicaba el reconocimiento de los españoles, es decir, de sus propios padres y sus propios abuelos. Y hasta ahí podían llegar las élites criollas que trataban de justificar el Estado-nación que estaban creando desde cero en aquel momento. El caso de México, María Fernanda, mira, tú y yo no es que hablemos el mismo idioma, es que tenemos hasta el mismo nombre. Bueno, pues el caso de México es un caso de autoodio severo. Parte de las disfunciones que ha tenido el país a lo largo del último siglo y medio vienen precisamente de ahí. Bien, pues al final con esto me he enrollado, como no podía ser de otra manera, porque es un tema muy interesante. Bien, pues queridos amigos, con esto ya terminamos la contrarréplica de hoy y os invito a que regreséis por aquí mañana.